Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 12. La paradoja de Esther. Su historia es un relato de triunfo que surge de la tragedia y de poder que emana de una posición de vulnerabilidad extrema. Esther es el único personaje con dos nombres, Hadasa, su nombre hebreo, y Esther, su nombre persa, lo que simboliza su existencia entre dos culturas opuestas. Paradójicamente, para poder salvar a su pueblo, debió negar su identidad judía y vivir exteriormente como una pagana dentro de la corte persa. Existe una evolución paradójica en su carácter. Esther comienza como una figura pasiva, una huérfana que es llevada o tomada por la fuerza al palacio y que obedece sin cuestionar. Sin embargo, se transforma en una heroína autónoma e independiente que asume el mando, ordena ayunos y dicta estrategias que incluso su mentor Mardoqueo termina obedeciendo. Las fuentes señalan que la mayor paradoja es que Dios está presente de manera omnipotente, incluso cuando parece estar más ausente. Aunque su nombre no se menciona en el texto, su mano providencial orquesta cada evento para salvar a su pueblo. A pesar de alcanzar la cima de la jerarquía social persa como reina, Esther experimenta una soledad increíble y vive en constante peligro de muerte si se acerca al rey sin ser convocada. El sistema legal persa se presenta como algo disfuncional. El rey dicta leyes para que los hombres manden en sus casas, pero es Esther quien termina guiando al rey hacia sus propios objetivos, sin que lo note plenamente. Asimismo, la naturaleza irrevocable de las leyes persas se vuelve una paradoja que limita el propio poder del rey, obligando a Esther a usar una astucia extrema para neutralizar el decreto de Amán. Su nombre mismo refleja esta naturaleza. En hebreo, la raíz de Esther puede interpretarse como estoy oculta, lo que alude tanto a su identidad secreta como a la providencia divina que actúa tras el velo de lo cotidiano. Hadasa y la fragancia de la justicia. Su nombre original, Hadasa, deriva del término hebreo mirto, un arbusto humilde pero aromático. En el simbolismo profético, el mirto representa la gracia de las buenas obras, la paz y el agradecimiento. Las fuentes sugieren que este nombre conecta a Esther con los justos y con la promesa divina de restauración. Este aspecto de su identidad define su destino espiritual y su compromiso inquebrantable con su pueblo a pesar de su oposición en la corte extranjera. La misión espiritual de Esther consistió en irradiar esta fragancia de humildad y elegancia moral en la corte persa, ganando el favor de todos para eventualmente interceder por su pueblo. Esther como estrella y guía. El nombre persa Esther significa estrella. Las fuentes destacan que este significado es apropiado porque ella se convierte en estrella del espectáculo y en un faro de esperanza por los judíos durante un periodo oscuro de su historia. Su destino como reina le permitió brillar en la corte persa, utilizando su posición para guiar a su nación hacia la liberación. La ausencia explícita de Dios en el libro de Esther es una de sus características más distintivas y juega un papel teológico y narrativo fundamental. Aunque su nombre no aparece ni una sola vez, las fuentes coinciden en que él es el verdadero protagonista, que mueve los hilos detrás de escena. La ausencia de milagros espectaculares, como la división del Mar Rojo, sirve para enfatizar la providencia, definida como la agencia continua de Dios mediante la cual guía eventos ordinarios para cumplir su diseño. En lugar de intervenciones sobrenaturales, Dios utiliza coincidencias, como el insomnio del rey o que Esther sea judía y hermosa, para salvar a su pueblo. Se describe este fenómeno como una presencia invisible, pero invencible. Dios no está escondiéndose, sino que está oculto en los detalles mundanos de la vida cotidiana, lo que demuestra que su mano actúa incluso en los ambientes más paganos o seculares. Debido a que Dios no da órdenes directas ni visiones proféticas en el relato, los personajes deben tomar decisiones basadas en la fe y la valentía personal. El papel de Esther y Mardoqueo es indispensable. Dios no actúa solo, sino a través de la cooperación de personas que asumen riesgos sin tener una garantía milagrosa del resultado. Desafía al lector a buscar a Dios. La narrativa actúa como una invitación para que el lector realice su propia lectura de fe. La falta de lenguaje religioso busca que la mente se involucre activamente en buscar a Dios dentro de la trama, descubriendo que su silencio no significa desinterés. La ausencia de menciones al templo, a Jerusalén o al nombre de Dios refleja la situación de los judíos en la diáspora, donde vivían bajo dominio extranjero y podían sentir que Dios los había abandonado.
La narrativa asegura que a pesar de estar fuera de la tierra prometida, el pueblo sigue bajo el cuidado del pacto de Dios. Dios está oculto, pero no ausente. Aunque el nombre de Dios no se menciona, su presencia manifiesta mediante una sincronización perfecta de eventos ordinarios que actúan como sus huellas digitales. Las fuentes definen la providencia como la agencia continua de Dios que utiliza situaciones mundanas para cumplir su diseño original, sin necesidad de milagros espectaculares. Se cita con frecuencia la idea de que una coincidencia es un milagro en el que Dios prefiere permanecer anónimo. El libro presenta un enfrentamiento entre la creencia pagana en el azar y el fatalismo y la soberanía y providencia de Dios. El villano Amán confía en la suerte y utiliza los dados para determinar un día propicio para el genocidio de los judíos. Sin embargo, las fuentes enfatizan que lo que él percibe como suerte es en realidad el control soberano de Dios, quien determina el resultado final. El hecho de que al arrojar los dados cayera en una fecha casi un año después, otorgó por providencia el tiempo necesario para organizar la defensa de la nación. El significado de Purim, el nombre de la fiesta, es una ironía teológica que simboliza que el destino de Israel no depende de dados de arcilla, sino de Dios. Dios no está escondiéndose, sino que su silencio es una forma elocuente de actuar en los detalles mundanos de la vida. La providencia se revela con mayor claridad cuando los mismos instrumentos de destrucción, como la horca de Amán, terminan siendo los medios de justicia divina. Las fuentes concluyen que la mano invisible de Dios es la única que determina la suerte final de su pueblo, demostrando que Él es omnipotente, incluso donde parece estar más conspicuamente ausente. Las coincidencias son el mecanismo mediante el cual Dios escribe recto con líneas torcidas, utilizando incluso las fallas éticas, las decisiones políticas mundanas y los eventos triviales para cumplir sus promesas eternas de protección para su pueblo. El tetragramatón oculto. Las fuentes mencionan que en el capítulo 5, versículo 4, la frase "venga el rey y Amán hoy" forma un acróstico con las letras YHWH, Jehová, aunque el nombre de Dios no aparece explícitamente. Este juego de letras sugiere su presencia invisible, orquestando el banquete. Según las fuentes, este fenómeno ocurre principalmente en el contexto de los banquetes organizados por la reina. El tetragramatón se ocultó en la estructura misma de las palabras de Esther durante sus gestiones diplomáticas, reforzando la idea de que Dios es el actor invisible que dirige los hilos de la historia incluso en medio de las festividades paganas. En resumen, la ausencia de Dios en Esther no es una omisión accidental, sino una estrategia literaria y teológica para mostrar que el Señor está presente de manera omnipotente incluso cuando parece más ausente. La frase "¿y quién sabe si para esta hora has llegado?", Esther 4:14, es descrita por las fuentes como el discurso del punto de inflexión y la motivación intrínseca más profunda de la narrativa. Según los textos, esta expresión de Mardoqueo encierra varios significados estratégicos y teológicos fundamentales. Las fuentes enfatizan que la llegada de Esther al trono no fue un accidente o producto del azar, sino el resultado de una guía divina que operó detrás de escena. Dios no se ve sorprendido por las circunstancias y tenía a Esther preparada para su ministerio en el imperio persa, tal como tuvo a José en Egipto o Daniel en Babilonia. Mardoqueo ayuda a Esther a revisar su vida para que vea que cada paso previo fue una dirección divina que la posicionó estratégicamente para este momento crítico. Mientras que los paganos gestionan el tiempo de forma extraña o azarosa, Mardoqueo demuestra una sabiduría superior al discernir el propósito de Dios en la cronología actual. El uso de la pregunta "¿quién sabe?" es analizado como una herramienta de fe e incertidumbre calculada. No es una expresión de escepticismo, sino una hipótesis de trabajo esperanzadora que invita a la acción en lugar de esperar una profecía confirmada. Para validar el propósito de su posición, Mardoqueo desafía a Esther a entender que su estatus no es para beneficio personal, sino para el servicio de su comunidad, a abandonar su asimilación a la cultura persa y recordar su verdadera identidad como hija del pacto. El trauma de esta decisión transforma a Esther de una joven hermosa de carácter débil en una figura de heroica estatura moral y habilidad política. La frase la lleva a la conclusión de que su única esperanza reside en ser un instrumento de la gracia de Dios, culminando en su valiente resolución: "Si perezco, que perezca". En resumen, las fuentes coinciden en que esta frase representa la intersección entre la soberanía de Dios y la libertad humana, sugiriendo que Dios coloca a personas específicas en lugares específicos para llevar a cabo actos de salvación que definen la historia. No vivimos por el azar. Cada coincidencia en nuestras vidas es obra de Dios. Parece que Dios está oculto en nuestras vidas, pero no lo está.
está actuando en todo momento. Su soberanía y providencia guían nuestras vidas hacia su gran plan redentor para ser usados para su honra y gloria. Y como dice la pregunta, este es nuestro tiempo. Hoy es el momento que podemos y debemos actuar para que otros le conozcan.